buenas tardes. Bienvenidos a nuestro noticiero especial de hoy. En este segmento que lo hemos llamado Explorando la Historia, exploraremos la evolución del constitucionalismo, desde sus raíces en la tradición inglesa hasta las teorías contemporáneas del derecho. A lo largo de nuestro programa, analizaremos cómo las revoluciones liberales moldearon la idea de la Constitución, la construcción del modelo de Estado constitucional en el siglo XX, y las principales teorías que han influido en la justicia y el derecho. Contaremos con 3 expertos que nos ayudarán a desentrañar estos complejos temas. Acompáñenos. Comenzamos con un tema clave en la historia del derecho constitucional, el constitucionalismo inglés y cómo la idea de la Constitución fue moldeándose con el tiempo. Para explicarnos este proceso, tenemos con nosotros a María Fernanda Rosero, experta en Derecho Constitucional. María Fernanda, ¿cómo surgió el constitucionalismo inglés? Claro que sí, gracias. El constitucionalismo inglés tiene sus raíces desde el siglo XVIII con la Carta Magna desde 1215, un documento que, aunque era constitución en el sentido moderno, estableció principios cruciales como la limitación del poder del rey. A lo largo de los siglos, la evolución constitucional inglesa continuó a través de los hitos como una importante revolución gloriosa de 1688, que consolidó la soberanía del Parlamento sobre la monarquía. A diferencia de otros países, Inglaterra nunca tuvo una constitución escrita, formalmente, pero sus principios fundamentales se fueron estableciendo mediante leyes y precedentes judiciales. Es interesante que el constitucionalismo inglés no se basara en un solo documento escrito, pero explícanos. ¿Cómo influyó esta tradición en la idea de constitución durante las revoluciones liberales? Adelante, María Fernanda. Esa pregunta es muy importante, ya que precisamente la flexibilidad del constitucionalismo inglés sirvió de modelo para revoluciones liberales del siglo XVIII, particularmente en Europa y América. Aunque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789 y la Constitución de Estados Unidos de 1787 eran ejemplos de constituciones escritas, la idea de un sistema basado en la supremacía de la ley, los derechos fundamentales y el control de los poderes del Estado se extendió mucho a los países tras las revoluciones liberales. Este modelo influyó fuertemente en su formación y en la formación del Estado constitucional y de un constitucional moderno. Pasemos ahora al siglo XX, donde el modelo de Estado constitucional experimentó transformaciones importantes. Para esto, tenemos a Yeri Carrillo, experta en teoría política y derecho público. Yeri, ¿cómo se fue construyendo el modelo de Estado constitucional en el siglo XX? Adelante, Yeri. El siglo XX fue testigo de importantes avances en la consolidación del Estado constitucional, sobre todo después de las dos guerras mundiales. El surgimiento de nuevas democracias durante este periodo fue fundamental, ya que dejaron las democracias de ser solo organización del poder para convertirse en garantías de derechos fundamentales. Esto lo ejemplificó la Constitución alemana en 1949. En esta reflejaron el enfoque en la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales. A lo largo del siglo XX, el constitucionalismo se desarrolló en torno a la idea de que las constituciones no solo deben organizar el Estado, sino también de limitar el poder del mismo y asegurar la participación activa de los ciudadanos. Este tema también fue importante, pero ahora Yeri, dinos. ¿Qué papel tuvieron las constituciones contemporáneas en la ampliación de derechos? Las constituciones tuvieron un papel muy importante, ya que en el siglo XX amplificaron los derechos fundamentales, incorporando los derechos sociales, económicos y culturales, además de los clásicos derechos civiles y políticos. En muchos países se incluyeron disposiciones sobre la igualdad, educación, salud y trabajo, reflejando un cambio hacia el modelo del Estado que ya se tenía, que no solo debería garantizar la libertad, sino la igualdad material y la justicia social. Este modelo fue fundamental para la creación del estado de bienestar en Europa y otras partes del mundo. Ahora también veremos que el siglo XX también dio lugar a nuevos enfoques sobre la interpretación constitucional. Un concepto relevante en este contexto es el neoconstitucionalismo, y para analizarlo tenemos a Carol Velasco, experta en filosofía del derecho. Carol, ¿qué es el neoconstitucionalismo? Adelante. Por supuesto que sí, Marcela. El neoconstitucionalismo es una corriente que nace a finales del siglo XX en respuesta a las críticas a los sistemas constitucionales tradicionales.
Este enfoque sostiene que las constituciones no deben ser interpretadas en función de los textos legales, sino que deben ser interpretadas en contextos o aplicadas en contextos de los principios normativos más amplios, como los derechos humanos. En otras palabras, el neoconstitucionalismo afirma que las constituciones deben ser interpretadas como normas vivas, que deben ser también interpretadas como la luz de los valores democráticos. La igualdad y la justicia social y los jueces en este modelo tienen un rol activo no solo en la interpretación de las leyes, sino también en la promoción de estos principios. Es fascinante ver cómo la interpretación de las constituciones evoluciona. Y hablando de principios fundamentales, otro filósofo relevante es John Rawls y su teoría de la justicia. Carol, ¿cómo se relaciona la teoría de Rawls con el modelo constitucional? Puesto que sí, Marcela, la pregunta que me estás planteando es muy importante, ya que la teoría de justicia de John Rawls se basa en el principio de que una sociedad es justa si ofrece condiciones equitativas para todos, especialmente para los desfavorecidos. Para Rawls, él propone el concepto del velo de la ignorancia. Es un ejercicio en el que los individuos toman decisiones sobre la estructura de la sociedad sin conocer posición sobre ella. Esta idea tiene una profunda influencia, es muy importante en el constitucionalismo moderno, ya que muchos sistemas constitucionales han adoptado principios de justicia distributiva que buscan garantizar condiciones de igualdad para todos. Pues los ciudadanos, lo que está muy en sintonía como con las ideas que lleva John Rawls. También nos dice que las constituciones contemporáneas no solo buscan organizar el poder, sino también como garantizar una distribución equitativa de los recursos y de los derechos. Para cerrar nuestro segmento, vamos a abordar una crítica importante al derecho constitucional desde la perspectiva marxista. Para explicarnos esta crítica, tenemos nuevamente a María Fernanda Rosero. María Fernanda, ¿cuál es la crítica marxista al derecho y al Estado constitucional? Por supuesto que sí, esta crítica tenemos que explicarla, ya que desde una perspectiva marxista, el derecho no es un reflejo neutral de la justicia, sino una herramienta de dominación de clases sociales más poderosas. Para esto, según Karl Marx, el derecho es parte de la supuesta superestructura que sirve para perpetuar el sistema económico capitalista, al proteger la propiedad privada y las relaciones de la producción que nos benefician y que benefician a la clase dominante. El Estado constitucional, visto desde esta óptica, no es un garante imparcial de los derechos, sino un instrumento para mantener el orden social y económico que favorecen a los propietarios de dichas o medios de producción. La crítica marxista, por lo tanto, señala que las leyes y constituciones no logran superar las desigualdades estructurales del sistema y que solo una transformación radical de estas estructuras sociales pueden llevar, o si acaso pueden llevar a una verdadera justicia, que es la que necesitamos en este entorno y por lo cual venimos hablando desde mucho tiempo atrás. Es una visión provocadora que nos invita a reflexionar sobre el papel del derecho en la sociedad. Muchas gracias, María Fernanda, por tus explicaciones. Y también agradecemos a Jerry y Carol por sus valiosos aportes. Bueno, por supuesto que sí, a pesar de todo lo que hemos visto, nos hemos dado cuenta que es la importancia de la Constitución que nos ha traído hasta estos momentos, y dar esta información es tan importante y no relevante porque nos hace conocer la Constitución, cómo se ha transformado y cómo hemos venido cambiando desde lo que pasó con la Revolución Gloriosa hasta el día de hoy. Otra reflexión o otra opinión importante que a mí me deja esta investigación es que las entidades de ahora lo que buscan no es organizar el poder más que todo, sino como mantener una repartición equitativa o una distribución equitativa de los recursos humanos, de los derechos, para que estas personas que en un pasado eran desfavorecidas ahora tengan más oportunidades. Y que de esta forma podemos más fomentar la argumentación o más información hacia estos medios que no conocen sobre estos temas y que creemos que son muy importantes para toda la sociedad. Y con eso concluimos nuestro especial de hoy sobre la evolución del constitucionalismo, las teorías contemporáneas del derecho y sus críticas. Hemos explorado desde los orígenes del constitucionalismo inglés hasta las teorías más recientes sobre justicia y derechos. El derecho sigue siendo un campo dinámico que refleja las luchas sociales y políticas de cada época.
Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima.